el Dios que responde por fuego. Y acabamos de leer una cita bíblica que se encuentra ya en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, donde está el suceso donde el profeta Elías había citado a todo Israel al monte Carmelo. Estaba el rey pagano Acab. Acab tenía una esposa que era mala, Jezabel. Ellos desde el gobierno estaban apoyando a 400, en este caso por lo menos llevan 450 profetas de Baal, 400 de Acera, y desde su reinado, desde la posición en la que ellos se encontraban, estaban apoyando el paganismo, estaban apoyando la hechicería, la invocación a otros dioses. Y Elías, el profeta de Dios, llama al pueblo a arrepentirse y a convertirse al verdadero Dios. Pero cuando él hace este llamado, él dice: hagan ustedes primero la invocación a sus dioses, a ver si el Dios de ustedes responde. El primer Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. ¿Qué sucedió? Todos nosotros hemos escuchado la historia que los 450 profetas de Baal y los de Acera estaban invocando a sus dioses, haciendo todo lo que ellos quisieron y pudieron hacer, pero no respondió el Dios de ellos. Luego Elías dijo: ahora me corresponde el turno a mí. Él edifica el altar, hace todo un proceso que no vamos a entrar en demasiados detalles en este momento, pero lo que sabemos es que a partir de ese momento todos nosotros llamamos a Elías el profeta de fuego, porque él hizo esa oración delante de Dios en arrepentimiento después de presentar el sacrificio, y descendió fuego del cielo. Ahora bien, cuando nosotros leemos esa historia, pensamos: oh sí, el profeta de fuego, y creemos que él es el único. Pero ya el domingo les estuve diciendo que en la escritura aparecen varios personajes, no solamente Elías, que oraron y descendió fuego del cielo. Por allá en el año, este suceso de Elías fue aproximadamente en el 860 antes de Cristo. Pero si usted examina, en el 952 antes de Cristo ya había descendido fuego del cielo, cuando un hombre llamado Salomón, que era rey de Israel, había dedicado el templo. Cuando él hace esta dedicación y hace una oración y presenta un sacrificio delante de Dios, también descendió fuego del cielo. Entonces la gente dice: oh, qué curioso, otra persona que también había orado y había pasado lo mismo que con Elías. Pero si usted retrocede un poco más, aproximadamente en el año 1017 antes de Cristo, David presentó un sacrificio en la era de Ornán el Jebuseo, en una finca. Él presenta un holocausto delante de Dios, y también dice la escritura que Dios respondió a través de fuego. Pero no solamente fue con ellos. Si usted va más atrás, en el 1446 aproximadamente antes de Cristo, usted va a encontrar que Moisés y Aarón, cuando ellos consagraron el tabernáculo de Jehová, terminaron de hacer el sacrificio, de hacer la oración, y también aparece fuego de Dios que quema ese sacrificio. Entonces nos damos cuenta que ya no se trata del profeta de fuego, ni se trata de Salomón, ni se trata de David, ni siquiera de Moisés y de Aarón. Se trata de Dios. O sea, no se trata tanto del profeta de fuego, sino del Dios que responde por fuego. Elías lo único que hizo fue ser profeta de ese Dios que responde por fuego. Ahora bien, vamos a ver en Levítico capítulo 9, versículo 22. Levítico 9, versículo 22. Dice: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Versículo 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció
a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová. ¿De dónde salió el fuego? Salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras, o sea, con la grasa, sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Lo primero que yo encuentro aquí entonces es que es un suceso que impacta. Diga conmigo, impactante. Hay cosas que suceden y usted sigue normal, pero hay cosas que cuando suceden usted no puede quedar como estaba. Alguna oportunidad yo he vivido situaciones en las que he quedado en shock. O usted ha visto que alguien llegó, sacó un arma blanca y de repente apuñaló a alguien al lado suyo y hay gente que reacciona de una vez, hay otra gente que queda en shock porque es algo que nos impacta. En el caso del pueblo de Israel, cuando ellos vieron que salió fuego de delante de Jehová, dice, todos se postraron en tierra. Ahora, esto no es algo fácil porque a nosotros no nos gusta postrarnos. Esto no es algo fácil porque nosotros lavamos nuestra ropa, la planchamos, la cuidamos, pero cuando sucede algo demasiado impactante no nos importa. ¿Sí? Usted tiene quizás sus hijos, tiene familiares y usted está cuidando su ropa, su peinado, que no se me descuadre aquí, que no se me descuadre allá. Pero en el momento que acontece algo terrible, que usted ve que su hijo pequeñito salió corriendo a la calle y viene una moto, un carro y se lo va a llevar, a usted no le importa su peinado, no le importa su ropa, que si la camisa me costó tanto o me la regaló fulano. No, usted se atraviesa, se rompe la ropa, lo que sea, porque hay una situación de impacto. En este caso ellos responden postrándose en el suelo, lo que me indica que hay humillación. Cuando el fuego sale de delante de Jehová, veo una reacción en estos seres humanos que estaban acostumbrados a lo religioso, estaban acostumbrados a los rituales, pero hay un suceso que los saca de la costumbre, hay un suceso que los saca de lo común, de lo normal, de lo ordinario, para transportarlos a decir, esto es algo extraordinario. Estoy aquí en esta noche para decirle a todo el que está bajo el sonido de mi voz que Dios quiere y puede hacer cosas extraordinarias. Ahora bien, estas cosas extraordinarias no son para que yo me exalte, sino son para que yo, todo lo contrario, me humille. Porque nosotros tenemos altivez, tenemos orgullo. Por eso la gente no nos puede decir nada cuando ya estamos con 3 piedras en la mano para responder, para atacar, para mostrar nuestra rebeldía ante lo que están diciendo contra nosotros. Pero cuando viene la gloria de Dios, cuando viene el fuego de Dios, entonces eso genera que nosotros reaccionemos de la manera correcta, postrándonos. ¿Cuánta gente ha tratado de ser los familiares han tratado de enderezar a un hijo, a una hija, a un familiar? Le han dicho, hijo, no sea tan arrogante, no sea tan soberbio, mire que la vida es así, y tantas cosas, y nada los cambia. Y luego se los encuentran cuando Dios los procesa, porque ¿cuántos saben que Dios sabe procesarnos? ¿Cómo nos procesa Dios? Dios nos mete en situaciones que son un fuego. Por eso en la escritura por allá en el Nuevo Testamento ya voz apostólica que nos dice que somos probados por el fuego como el oro. Entonces hay gente que se pregunta, hermano, ¿por qué en la Biblia habla tanto de fuego y que cayó fuego y que salió fuego? Y entonces los cristianos, los evangélicos y todos los grupos que leen la Biblia entonces comienzan hasta a cantar canciones que hablan del fuego, 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 pero a veces no entendemos por qué decimos fuego, fuego, fuego. Entonces pensamos que el fuego, fuego es para que cuando digan fuego, fuego todos saltemos, brinquemos, nos emocionemos y que el fuego, pero ¿qué es ese fuego? Ese fuego sale de delante de Jehová, dice aquí, quiere decir que en Dios hay algo que cuando se manifiesta de manera física, porque Dios es espiritual, pero cuando Él manifiesta esto físico, viene algo que quema, y cuando quema, arde. Y cuando yo hablo de que arde, quiere decir que hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros no queremos arreglar, no queremos quitar, sabemos lo que está mal
Y decimos el otro año, este año todavía me voy a dar la libertad de seguir con eso. Y el otro año decimos el otro año, porque no queremos que nos sea quitado lo que a nosotros nos gusta. Pero es necesario, para los que son mayorcitos de edad aquí, los que ya tienen canas, quizás saben lo que es el mertiolate. Algunos jóvenes me están mirando así, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, hay otros que conocen el isodine. Sí, hay otros más jovencitos, el isodine, ¿cierto? Que cuando usted se caía, se raspaba y usted decía, ay, no, ahora cómo voy a la casa y cómo le digo a mi mamá que me raspe. Entonces usted entraba y se tapaba, y a veces hasta se le había roto el pantalón y todo, pero usted entraba así tapando a ver que no le dijeran nada y se estaba aguantando, ¿cierto? Y usted decía, no, cuando me pillen, algunos decían, mi mamá me dijo que si me caigo me da más encima y luego me va a pasar el mertiolate o me va a poner el isodine y a mí me va a doler. Entonces la gente escondía eso. Pero cuando se daban cuenta que pasaba, vamos que le voy a echar, y el niño llora porque el niño no quiere que le arda. Pero a veces es necesario que nos duela, es necesario que nos arda. Y en alguna oportunidad prediqué acerca del poder del dolor y decía que es necesario que nos duelan cosas aunque a nosotros no nos gusta el dolor. Si a usted no le doliese, usted seguiría haciendo cosas que le están haciendo daño, pero es el dolor el que le alerta, te está haciendo daño algo. ¿Sí? Entonces usted está haciendo un trasteo, está alzando cosas, equipaje, muebles, y usted se lastima, algo está presionando, le está dañando un dedo, lo que sea, usted comienza a sentir dolor y el dolor es el que le alerta y le dice, cuidado. Cuidado que puede perder el dedo. Si no hubiese dolor, ¿qué pasaría? Usted sigue adelante, sigue metiendo el dedo allá, sigue lastimándose, pero como no le duele, de la misma manera Dios permitió que el dolor existiese porque el dolor tiene un propósito y es alertarnos de que estamos haciéndonos daño. La gente, los cristianos, hablamos del fuego como un cliché y se nos olvida que cuando el fuego aparece puede quemar y puede arder. Ahora, el fuego en la palabra de Dios tiene tanto connotaciones positivas como connotaciones entre comillas negativas. Porque no se trata en sí de si el fuego es positivo o si el fuego es negativo. El que es negativo es el que está recibiendo el efecto del fuego. Si es oro y recibe fuego, ¿qué va a pasar? Se va a purificar. Es el mismo fuego, pero el material que está recibiendo el fuego es el que hace la diferencia. Pero si usted no es oro, sino que usted es paja, el mismo fuego va a salir, pero el fuego ¿qué va a hacer? Va a generar que se consuma eso. Entonces el problema no está en el fuego. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios siempre ha sido, es y será bueno. El problema no está en Él. El problema no está en el fuego que sale de Él. El problema está en el material que está recibiendo el fuego que proviene de Él. Por eso es que en medio de las luchas, los problemas, las situaciones que pueda estar viviendo, quizás dos personas en este lugar pueden estar pasando por el mismo problema, por la misma situación, por el mismo fuego, pero están hechos de diferente material. ¿Y a qué me refiero? ¿Cómo recibes tú el fuego de Dios? Determinará si es una connotación positiva o aparentemente una connotación negativa. En la escritura aparecen casos como el de Gedeón. En Jueces capítulo 6 versículo 11. Gedeón, acuérdese que era un muchacho que se estaba escondiendo porque venían los enemigos y le robaban la comida. Pero en el versículo 11 de Jueces 6:11 aparece un ángel de Jehová que se sentó debajo de un árbol que está en Ofra. Dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón
estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Acuérdese que el lagar es para pisar uvas, no es para sacudir el trigo. Pero él estaba haciendo lo que podía en el lugar que hubiera disponible. Porque a veces nosotros estamos esperando a tener esto o aquello para poder hacer lo que hay que hacer. Pero hay gente que aprovecha la oportunidad y así sea en un lagar, voy a sacudir el trigo. Este muchacho estaba haciendo algo con lo que había. Y él lo estaba haciendo para esconderlo de los madianitas, los enemigos. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y él dijo: ¿quién? ¿Yo? ¿Esforzado y valiente? Si yo estoy que me muero del miedo, pero es que estoy aquí escondido en un lagar. Porque muchas veces nosotros nos vemos de una forma, pero Dios nos está viendo, no solamente con el presente y la realidad presente que nosotros vemos a nuestro alrededor, sino que Dios ve a donde nosotros vamos a llegar. Mirándole Jehová, dice el versículo 14, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ahora me llama la atención que Dios no le dice: ve con más fuerza porque te entrego más fuerza. No, le dice: ve con esta tu fuerza, con lo que tienes ahorita. Ahora bien, en el versículo 16, Jehová le dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿Está Dios hablando con él? Sí. Pero él quiere que Dios le dé una señal de que está hablando con él. Entonces, hermano Miguel, no sé si usted me puede hacer un favor. Párese aquí un momentico. Yo siempre lo agarro de ejemplo, discúlpeme. Usted está hablando conmigo. Dígame: hola, hermano Samuel. Ahora imagínese que el hermano Miguel me dijera: hermano Samuel, deme una prueba de que usted está hablando conmigo. Hermano Samuel, deme una prueba que usted está hablando conmigo. ¿Ustedes no les parecería raro? Pues se supone que estamos hablando. ¿Para qué necesito una prueba de que estamos hablando? Pero gracias, hermano Miguel. ¿Por qué Gedeón hace esto? Porque Gedeón no sabe si está teniendo un sueño, se quedó dormido, una visión, si de pronto cuando estaba sacudiendo allá se le fue algo por la nariz o empezó a alucinar. Él no sabe qué está pasando, entonces él dice: yo quiero tener una señal de que usted de verdad está hablando conmigo. Raro como le parezca, pero eso es lo que está diciendo Gedeón. Entonces, eso es el versículo ¿qué? 17. Versículo 18: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Algunos tienen hambre pensando en caldo de costilla cuando lleguen a la casa. Versículo 21: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego. ¿De dónde salió el fuego? De la peña. ¿Qué representa la peña? La escritura nos enseña que Cristo es esa roca de la cual bebieron agua los israelitas. La Biblia nos enseña que cuando Moisés quería ver la gloria de Dios y dice: muéstrame tu gloria, Dios le responde: yo te pondré en la hendidura de la peña y ahí podrás ver solamente mis espaldas. O sea que la peña representa a Cristo, y cuando él pone sobre la peña la carne y el caldo, y el ángel toca con el báculo eso, dice: salió fuego de la peña. Lo que nos está dando a entender que el fuego proviene de Dios. El quemonazo va a venir de Dios, aunque usted está diciendo: el quemonazo viene del diablo. Ay, el diablo es el que me tiene quemado, el diablo es el que me tiene rodeado. Pero muchas veces son cosas que vienen
de Dios. Dependiendo como usted esté, si usted es oro o si usted es paja, ese será el resultado. Dice, salió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Entonces vemos que todos los sucesos que hemos leído hasta el momento, que ha salido fuego, están envueltos en un ambiente de sacrificio y de adoración y de holocausto a Dios. Mucha gente en las iglesias está diciendo: queremos la manifestación del fuego de Dios, pero no estamos edificando altares a Dios y no estamos trayendo sacrificio a Jehová para que el fuego salga y consuma el sacrificio. No tiene sentido que yo edifique un altar si no voy a poner un sacrificio en el altar. Es necesario el altar y el sacrificio. Y quiero recordar que no es este el altar, esto es una plataforma. El altar es el lugar del sacrificio. Así que usted se puede parar aquí todo lo que usted quiera, pero si usted no sacrifica nada, esto no fue un altar. Ahora, su casa, su habitación, hasta su cama podría ser un altar si usted sacrifica algo allí. ¿Cuántos glorifican al Señor? Entonces tenemos que entender que si queremos fuego del cielo, necesitamos sacrificar a Dios. ¿Qué cosas podemos sacrificar? Ya no son corderitos, ya no son carneros, ya no son ovejas, porque Cristo ya cumplió con eso. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, Jesús, cuando estaba en esta tierra, diga: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Lo que está dándome a entender entonces que aunque Él ya pagó por el sacrificio por nuestra salvación, nosotros debemos seguir su ejemplo sacrificando diariamente, como dice en Romanos capítulo 12. Que nos presentemos delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. Diga conmigo: yo soy el sacrificio. Y eso es lo más difícil, porque tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Cuál es ese sacrificio? Cuando usted dice: oh, a mí como me gusta hacer así, asá y asá, pero Dios me pide eso. Por ejemplo, a mí me gusta ser mal geniado, pero Dios me pide eso. A mí me gusta ser mujeriego, pero Dios me pide eso. A mí me gusta ser el borrachín del barrio, pero Dios me pide eso. Entonces yo digo: Señor, permíteme venir a tu altar y sacrificar esa carne. ¿Cuántos están entendiendo lo que queremos decir? Hay que sacrificar esa carne y ponerla en el altar. Y cuando sacrifiquemos esa carne, vendrá la respuesta del Dios, que es el verdadero Dios. ¿Y cómo va a responder ese Dios? Va a responder con fuego. Cuando Él responde con fuego, en ese momento se consume lo que está en el altar. O sea que si lo que usted trajo al altar era su borrachera, es que todos los fines de semana yo dejo vomitado a la entrada de la casa. Y usted dice: yo tengo que terminar con eso en mi vida y lo voy a traer delante de Dios, lo voy a sacrificar, esa carne la voy a sacrificar delante de Dios. Dios va a responder desde el cielo y va a quemar eso que usted sacrifique. ¿Qué es lo que Dios va a quemar? Lo que yo sacrifique. ¿Qué no va a quemar Dios? Lo que yo no sacrifique. ¿Por qué será que yo no cambio? ¿Por qué será que en mi vida todo sigue igual? ¿Por qué será que en mi vida no hay ninguna variación?
hay que examinar si hemos estado sacrificando eso o no. Porque usted oye a todo el mundo diciendo: ¿cuándo será que Dios me va a cambiar? El día que tú sacrifiques las cosas que necesitas que Dios queme. Amén. En el libro de Levítico capítulo 10, versículo 1, aparece una connotación del fuego que es un poco impopular porque parece negativa. Levítico 10, versículo 1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón. ¿Quién era Aarón? Era el sumo sacerdote, y ellos dos eran hijos de él, por lo cual también estaban en el sacerdocio. Dice: tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, o sea, le prendieron ahí. ¿Cuántos han visto hoy en día los sacerdotes, quizás en la iglesia católica, que usted ve que llevan un, ¿cómo le llaman? Un saumerio y que prenden eso y empieza a botar un humo? Algo parecido así. Nadab y Abiú pusieron en ellos fuego, dice, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová. Otra vez, el fuego, ¿de dónde salió? De Jehová, no fue del diablo, no fue de otro lado, fue de delante de Jehová que salió el fuego. Y los quemó y murieron delante de Jehová. Suena feo. Ahora vamos al versículo 8. Porque hay gente que dice: pero ¿qué fue lo que hicieron mal? O sea, si están ofreciendo esto a Jehová, ¿por qué Jehová los va a matar con fuego? Acuérdese que el fuego va a salir y el fuego es bueno. El que es malo es el elemento que recibe el impacto del fuego. Ellos no eran oro para que cuando saliera el fuego los purificara. Ellos eran paja y cuando salió el fuego los consumió. El versículo 8 da una posible razón por la cual ellos ofrecieron fuego extraño. Dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Aunque la Biblia no dice claramente por qué murió Nadab y Abiú, sin embargo, parece dar a entender que estos dos hijos de Aarón se habían emborrachado o estaban, como llaman alguna gente, entonados, y se les ocurrió la maravillosa idea de agarrar un incensario e ingresar a la casa de Jehová o al tabernáculo de reunión, que es un lugar sagrado, consagrado, y ellos con ese incensario ponerse a hacer. Pero imagínense ellos borrachos. Yo no sé porque la Biblia no lo especifica, pero parece dar a entender, porque después de que se mueren ellos, Dios llama a Aarón y le dice: hágame el favor y le dice a todos sus hijos que cuando vayan a entrar no tomen ni vino ni sidra, para que sepan discernir entre lo limpio y lo profano, entre lo sagrado y lo impuro. Como si estuviera dando a entender: ya sabe lo que le pasó a sus otros dos hijos que se murieron porque el fuego salió y los quemó. Porque yo le pongo imaginación a esto. Yo me imagino a dos personas ebrias con un incensario en un lugar sagrado, sin coordinar, diciendo cosas chistosas, pensando que esto era un juego, y de repente y se murieron. Entonces hay gente que dice: ay, no quiero el fuego de Dios. Y yo le digo: sí, anhelemos el fuego de Dios. Lo único que tenemos que hacer es tener cuidado de no ser paja. Hay otro pasaje en Números 16:16. Números 16:16. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos.
y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios, lo que quiere decir que eran 250 personas. Tú también y Aarón cada uno con su incensario. Versículo 18, y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso. Y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Versículo 19, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. ¿Qué fue lo que pasó? Que Coré y sus hijos, un grupo de personas, dijeron: ¿por qué Moisés y Aarón nos tienen que mandar a nosotros? ¿Acaso ellos son qué? Nosotros también oramos, nosotros también leemos la palabra, nosotros también somos sacerdotes y personas de descendencia sacerdotal y entendemos las cosas de Dios. ¿Por qué ellos tienen que ser los que mandan aquí, los que dicen que se hace y que no se hace? Y se rebelaron. Entonces Moisés dijo: bueno, vamos a solucionar esto facilito. Ustedes son 250 personas, agarren 250 incensarios y se van a presentar afuera del tabernáculo, y mañana va a venir también Aarón y los demás también que no están protestando, y vamos a ver quién es quién, qué dice Dios. Y en efecto dice que se presentaron en el versículo 28, y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Versículo 29, si como mueren todos los hombres murieren estos 250, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó Moisés de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de los 250 hombres. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Dice el versículo 35, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Segundo caso que tiene una connotación aparentemente negativa. También están ofreciendo incienso, pero no eran agradables delante de Dios. Entonces escuche, el problema no es ofrecer incienso. ¿Qué representa ofrecer incienso? De acuerdo a lo que dice en Apocalipsis, el incienso son las oraciones de los santos y son también la adoración. Entonces, cuando usted ora y cuando usted adora a Dios, espiritualmente eso es un incienso que sube olor grato a Dios. Cuando usted está cantando a Dios, cuando usted está orando, espiritualmente es como si usted estuviera haciendo así con un incensario. Delante de Dios llega ese olor y Él dice: me gusta esa adoración. Entonces no es malo ofrecer incienso a Dios. Lo que es malo es que ellos se creen santos cuando no lo son, lo que indica que hay en ellos una hipocresía, porque todos nosotros sabemos cuál es nuestra verdadera condición, pero tenemos algo muy feo, y es que a nosotros los seres humanos nos gusta ¿qué? Aparentar. Dígame si no. Nada más mírense todos aquí en este lugar, yo los miro a todos ustedes y todos nos vemos como ángeles. Alabaré, alabaré con todo mi corazón. Y usted los mire y usted dice: esa persona, mejor dicho, le faltan las alas, porque nos gusta presentarnos de una forma. Nos peinamos, nos vestimos, nos arreglamos y ponemos cara de piedad. ¿Usted no ha visto esas personas que... y usted dice: ay, qué angelito del cielo? Pero esa apariencia muchas veces. Entonces Dios conoce nuestro corazón, que aunque estamos con el incensario, no somos oro.
Somos paja muchas veces. Entonces surge esta pregunta y voy llegando a una conclusión, a un final de este mensaje. ¿Es el fuego de Dios bueno? ¿Qué creen ustedes? Es bueno. El fuego de Dios siempre será bueno. Los malos somos nosotros. Cuando Moisés estaba en el desierto apacentando las ovejas de su suegro Jetro, vio que había una zarza, un chamizo encendido en fuego. Pero a él le llamó la atención que ese chamizo, esa zarza, no se consumía. Y esto me habla de que el fuego puede caer sobre mí y no destruirme. Como también podría caer el fuego sobre mí y destruirme. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué a veces el fuego destruye y a veces el fuego no destruye? En ese caso Moisés ve la zarza y dice, me voy a acercar a mirar porque esto está muy raro. Se supone que yo en el desierto he caminado mucho tiempo apacentando ovejas, y cuando yo veo que por el calor se enciende una zarza, la zarza empieza a quemarse y se empieza a consumir y se deshace. Eso es lo normal, eso es lo natural. Pero ¿cómo puede ser posible que la zarza esté ardiendo en fuego y no se consuma? Eso no es normal, eso no es natural, eso es sobrenatural. Y eso es lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros, su pueblo. Él quiere que el fuego de Él caiga sobre nosotros, pero que no seamos consumidos, sino que permanezcamos. Lo único que se debe consumir en usted y en mí es el pecado. Lo único en usted y en mí que se debe consumir es lo que no sirve: la mentira, la lascivia, la murmuración, todo aquello que no le agrada a Dios. En esta noche todos nosotros debemos decirle: Señor, yo quiero tu fuego, y que solamente sea consumido todo lo que no sirve. Que yo sea purificado, que yo sea limpiado y que salga más precioso que el oro. Aleluya. Y esto trasciende más allá de Moisés, porque incluso cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos a un hombre que se vestía de manera extraña y que dice la escritura que comía, ¿cómo dice? Saltamontes o langostas. Porque algunos cuando leen que el texto dice que comía langostas piensan que era que comía langostas de esas finas que uno come, las langostas de mar, ¿cierto? No, cuando la Biblia dice que comía langostas y miel silvestre se refiere a grasshoppers, a los saltamontes, una especie como de grillitos. Se vestía con cuero como de camello, piel de camello, y la gente lo veía como un profeta extraño, raro. Y el hombre iba y bautizaba gente para el perdón de pecados, para arrepentimiento. Bautizaba a la gente en agua. De hecho, cuando a él le preguntaron, él dice: a la verdad yo os bautizo en agua para arrepentimiento, para perdón de pecados. Pero dice Juan el Bautista, ese es su nombre, Juan el Bautista dice: pero tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Juan dice: yo no soy el más poderoso, aunque toda Jerusalén está saliendo a oír mi mensaje, aunque la gente corre a mis campañas, yo no soy el más poderoso. Tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Él dice: al cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. O sea, en otras palabras, como diríamos en esta época, yo no le doy ni por los tobillos. Y entonces él dice: detrás de mí viene ese que es mayor que yo. Él, ese que viene tras mí, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Y quién es ese que viene tras él? Juan está diciendo: yo no soy el Mesías, porque alguna gente pensaba que Juan era el Mesías. Y se le acercan a preguntarle: ¿usted es el Mesías? Y él dice: no, yo no soy. Yo no soy digno ni de desatar la correa. Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Y ese sí es. Ese que viene tras mí, el Mesías, los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Ahora, hay personas
que cuando leen ese pasaje no saben si la connotación es positiva o si la connotación es negativa. Yo he escuchado a predicadores decir que cuando Juan dijo que Jesús bautizaría con fuego no era algo positivo, sino que estaba hablando de algo. Y yo le digo, es que el malo no es el fuego, el malo somos nosotros. Si algo se le tiene que quedar a alguien en esta noche, es que el fuego de Dios es el fuego de Dios. El problema no es si el fuego de Dios es bueno o si el fuego de Dios es malo. No, el fuego de Dios es bueno siempre. El problema es qué somos nosotros. Y Juan dice, ese Jesús bautizará con Espíritu Santo y fuego. Lo primero que veo es Espíritu Santo. Cuando dice santo, ese espíritu con el que yo voy a ser bautizado. Acuérdese que Juan bautizaba en agua. Les dice, detrás mío viene uno que no los va a bautizar en agua, sino que los va a bautizar en un río que se llama Espíritu Santo. En ese río que se llama Espíritu Santo, el que viene tras mí los va a agarrar a ustedes y los va a meter allá. ¿Cuántos quieren ser bautizados en el Espíritu Santo? Así como si fuera un río, pero en el Espíritu Santo. Pero luego dice, no solamente en el Espíritu Santo, sino también en fuego. El Espíritu Santo, como su propio nombre lo dice, es santo. Lo que quiere decir que me van a meter en un río de santidad. Lo que quiere decir que me van a meter en un río donde hay cosas que yo no era capaz, que ahora voy a poder, porque no es por mi fuerza, no es por mi capacidad, es que me metieron en el río del Espíritu Santo. Entonces, cosas que por toda mi vida había estado luchando con esos pensamientos, toda mi vida había estado luchando con ese comportamiento, toda mi vida había dicho, yo nací así, a mí nadie me cambia, pero ahora me doy cuenta que estoy cambiando. Y qué cosa tan rara que los vecinos dicen, oiga, pero usted es el mismo, pero yo lo veo como extraño, como que usted está cambiando. ¿Qué le están haciendo allá? ¿Le están lavando el cerebro? Sí, es que me metieron en un río que se llama el Espíritu Santo, y no solamente se me lavó el cerebro, se me lavó todo el cuerpo hasta los pies, y se me están saliendo cosas de mi vida que toda la vida las había tenido, yo mismo no las había podido sacar, pero en el río del Espíritu Santo y en el fuego se están destruyendo y soy una nueva persona. Ahora concluyo con esto. El Señor Jesucristo muere, resucita, se le aparece a los discípulos durante 40 días enseñándoles el reino de Dios, y les dice, quédense en Jerusalén porque dentro de no muchos días serán bautizados con el Espíritu Santo de la promesa que les dio mi Padre. Ellos ya habían pasado 40 días después de que Jesús muere y resucita. Entre la Pascua y el Pentecostés hay 50 días, lo que quiere decir que si ya llevan 40 más 3 días de la muerte y resurrección son 43, y el día de Pentecostés es 50 días después. ¿Cuántos días quedan? 7 días. Entonces quedan 7 días para el día de Pentecostés, pero ellos no saben, porque Él no les dijo dentro de 7 días, Él les dijo, dentro de no muchos días recibiréis la promesa del Padre. Quédense en Jerusalén. El problema es que ellos no eran de Jerusalén. La mayoría de los discípulos eran de Galilea. Por eso les decían varones galileos. O sea que ellos, mientras estaban en Jerusalén, estaban viviendo en otra casa que no era la casa de ellos, y el negocio de ellos que quedaba en Galilea lo habían cerrado para venirse a Jerusalén. Entonces ellos se encierran en el aposento alto, que significa en un segundo piso, y están esperando la promesa del Padre, y oran, leen la escritura o oyen predicar de la escritura, oran y se quedan esperando y esperando y esperando, y se aparece una eternidad de esperar 7 días, pero no saben que son 7 días. Que usted le dicen son 7 días, usted dice listo. Pero si usted no sabe cuántos días más tiene que esperar, pues usted comienza a tener esa desesperación. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice en Hechos capítulo 2 versículo 1, estaban todos unánimes
juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Y qué dice? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban? No estaban corriendo, saltando, danzando, cantando. No, dice, estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces quiero concluir este mensaje recordándole a cada uno de nosotros que el Dios que nosotros servimos es un Dios que sí o sí responde por fuego. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde el inicio de la iglesia cristiana, en el libro de los Hechos, el capítulo 2, el inicio de la iglesia después de que Jesús ya ha resucitado, se da otra vez con fuego. Fuego sobre las cabezas de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que te quiero decir? No podemos evitar el fuego. Todo lo contrario, debemos anhelar el fuego, lo que quiere decir que también debemos anhelar la corrección, debemos anhelar los procesos de Dios, pero también la bendición que eso va a generar en cada uno de nosotros. Y todo eso va a ser posible o es posible a través de la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Concluyo preguntándote, ¿qué cosas hay en tu vida que no has podido soltar? ¿Qué cosas hay en tu vida que necesitas que no estén más? Porque tú mismo has dicho en tu casa o mirándote al espejo o meditando, has dicho, si yo no cambio esto me va a destruir. Todos conocemos cosas que nadie más sabe que nos pueden destruir. Pero es necesario que nosotros mismos lo presentemos delante de Dios como sacrificio vivo delante de Dios y le digamos: Dios mío, la envidia en mi vida es innegable. ¿Cuántos saben que hay mucha envidia en la gente? Gloria a Dios. Hay mucha envidia. Aquí en Santander, en Bucaramanga, la gente muchas veces le dice a uno: es que nosotros somos envidiosos, pero la envidia nos ha ayudado a prosperar. Yo he escuchado gente que dice así y uno se queda como, ¿cómo así que la envidia lo ha ayudado a prosperar? Dice, sí, porque el vecino compró un carro y yo dije, yo también me compro un carro. El vecino pintó la casa y yo también pinto la casa. Pero tenemos que evaluar ese lenguaje, tenemos que evaluar esa forma de pensar y tenemos que decirle: Señor, que yo no haga las cosas por envidia. Entonces veo que alguien, fulanito cantó y me pareció que cantó bien. Oiga, yo voy a meterme a estudiar canto para también cantar. Que no surja de la envidia, que surja de un anhelo de ser productivos, de bendecir. Pero eso es necesario traerlo al altar de Dios. Y así como ese detalle, no tengo que mencionar cada detalle. Cada uno de nosotros nos conocemos. Algunos tienen un problema de celos. Desde niños han sido celosos. Ya están grandes. Hay gente que ya está anciana y todavía están los celos. Y hay gente que dice: yo ya me morí así, yo ya me morí celoso. Yo estoy aquí para decirte: no te tienes que morir celoso, porque hay fuego de Dios. Y ese fuego de Dios va a quemar los celos, pero se los tienes que entregar a Dios. Le tienes que decir: Señor, me arrepiento de los celos. Te entrego los celos. Te entrego la mentira. Porque el día que no he dicho mentiras me entra como un desespero, porque es que hoy no he dicho mentiras. Hay gente que no tiene necesidad de mentir y mienten por diversión. Salen todos los días de su casa diciendo: ¿qué mentira dijo hoy? ¿Qué mentira dijo hoy? Tú puedes ser libre de la mentira.
Tú puedes ser libre de los celos. Tú puedes ser libre de tantas cosas. Es más, hay cosas que parece que son involuntarias y aún así se manifiestan. Y el Señor hoy te quiere librar. Te quiere liberar de esas cosas. Vamos a estar en pie en esta hora. Y quiero que presentes delante del Señor tu condición, tu situación. Y dile: Señor, tú eres el Dios que respondes por fuego. Yo quiero que respondas por fuego en mi situación. Quiero que respondas por fuego en esa incapacidad, en esa debilidad mía. Quiero que respondas por fuego en mi casa, en mi familia, en todas las falencias que tenemos. Delante de Dios tú puedes decirle lo que está mal, que tú sabes, porque Dios no es como los demás seres humanos que nos quiere simplemente exponer y avergonzarnos. No, Dios quiere escuchar de nosotros la humildad de reconocer nuestros problemas para Él intervenir con su fuego y quemar lo que nos sirve. Él quiere bautizarnos en ese río de la santidad. Él quiere sumergirnos en esos procesos de purificación. Dígale: Señor, sumérgeme en ese proceso de purificación. Sumérgeme en ese proceso de restauración. Sumérgeme en ese proceso de renovación. Porque yo no quiero ser igual. Se llega el momento de la confrontación con el pecado. Se llega el momento de la confrontación con aquello que no he podido vencer. Y no es momento de decirle a Dios: Señor, tú sabes que yo lo tengo y ya, simplemente déjalo ahí. No, es momento de decir: Señor, yo no me quiero conformar a vivir así. Yo no tengo que morir así. Yo no tengo que morir con esos traumas. Yo no tengo que morir con esas cosas que se arraigaron en mí desde la niñez. Quizás por la falta de un padre, quizás por desilusiones, quizás por abusos, quizás porque hubo alguien malintencionado que se acercó y hubo cosas que se arraigaron en la vida de personas que están aquí en este lugar o que quizás están mirando esta transmisión. Tú no tienes que morir así. Tú puedes ser libre en el nombre de Jesús. Todo el que pueda levante sus manos y repita conmigo: Señor, que fuego salga de ti. Que el fuego salga de ti y queme, consuma lo que estoy poniendo como sacrificio. Señor, entrego en tus manos lo que no te agrada, todo lo oculto, lo vergonzoso. Renuncio, Señor, a todo pacto directo e indirecto. Señor, renuncio a toda iniquidad, a todo círculo vicioso, a todo mal hábito, a todo pecado. Renuncio a todo aquello que me ata a la depresión, que me ata a la ansiedad, que me ata al estrés. Te entrego, Señor, mis emociones. Te entrego, Señor, mis sentimientos. Te entrego, Señor, mi voluntad. Y te digo: haz conmigo lo que tú quieras. Ese es el sacrificio que yo presento delante de ti en esta noche. Gracias, Señor. No necesita repetir más. Ahí está el Señor haciendo una obra especial en corazones. Hay personas que están muriendo a cosas que habían tenido ocultas, escondidas, pero en esta noche Dios está haciendo una obra poderosa y especial. Dios está cambiando tu historia. Porque hay cosas que no parecen gloriosas, pero son gloriosas. Dios está cambiando a partir de este día. No vas a seguir viviendo como hasta ahora habías estado viviendo, porque esa no es la voluntad de Dios. Dios tiene algo mejor, más grande, más hermoso, más espectacular inclusive para tu vida. Pero has estado encerrado en procesos o en círculos viciosos que no te hacían bien. Pero hoy hay una intervención de la mano de Dios. Hay una operación por el Espíritu de Dios para poder agradar a Dios,
para poder servir a Dios, para poder caminar de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Te doy gloria y honra a ti, Señor, porque tu palabra no retorna a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual la enviaste. Gracias, Señor, por tu fuego. Gracias, Señor, porque no solamente en los servicios, sino en nuestras casas, en nuestra oración personal, al leer la Biblia, en medio de las circunstancias de la vida, se manifestará tu fuego y quemará cosas en nuestra vida. Gracias, Señor, porque entramos en ese proceso, en ese trato tuyo. Gracias, Señor, porque en los próximos días, semanas, meses, veremos cambios y transformación en el carácter. Veremos cambios y transformación en actitudes, aún en el temperamento, Señor, que será sometido a tu voluntad. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora caminaré con la mente de Cristo, de acuerdo a la mentalidad que hubo en Cristo Jesús, para agradar al Padre y para hacer la voluntad del Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.